Con astucia, con disimulo, adulando servilmente a sus patrones, llegaron a la cima los sucesores de Stalin. Se hacía lo mismo en todos los niveles del poder, y ello explica la mediocridad de los dirigentes y, en último término, la caída de la Unión Soviética. Gorbachov no fue ajeno a esa práctica generalizada. Como secretario del partido en Stavropol, un paraíso frecuentado por la nomenclatura, cubría de halagos a los ilustres visitantes con toda clase de ceremonias en su honor. Supo ganarse a los viejos jerarcas, en especial a Andropov, nacido en la región y asiduo del lugar, que se convirtió en su gran valedor. Logró su traslado a Moscú y, a los pocos meses, convenció a Brezhnev para que le incluyera en el Politburó a pesar de su juventud. Tenía 20 años menos que la mayoría de sus colegas. Sucedió a Chernenko en marzo de 1985. Sin embargo, su encanto personal y su listeza no hacen de Gorbachov un estadista. Ingenuo, incoherente, indeciso, débil de carácter, fue siempre a remolque de los acontecimientos. Incapaz de usar la fuerza incluso cuando era imprescindible, dejó, por ejemplo, que Yeltsin campara a sus anchas y minara su autoridad sin tomar medida alguna contra él. Kaganovich, viejo secuaz de Stalin y a punto de morir, al ver por televisión en directo un enfrentamiento entre los dos, exclamó: «Estamos acabados». Carente de cultura política, si ha leído a Maquiavelo, lo ha hecho tras ser defenestrado, y de sentido de la realidad, quiso reformar el sistema y lo hizo trizas. Resulta incomprensible su ceguera, ya que conocía el pensamiento de su mentor, idéntico al de los chinos. Un cambio social de envergadura solo es posible si se mantiene firme el poder. Gorbachov hizo exactamente lo contrario. Destruyó el aparato del Estado para eliminar la oposición a sus reformas y el país entero dejó de funcionar. Lo tenía todo: la riqueza, la fuerza, la información, la popularidad, incluso la legitimidad. Y el orden estaba asegurado, pero no supo gobernar, y su herencia fue, como en los tiempos posteriores a Iván el Terrible, el caos, el pecado, la muerte y la desgracia sobre la tierra rusa. Alain Besançon. La perestroika fue, por sus efectos, un seísmo devastador que destruyó en un lustro la obra de Pedro el Grande, de Catalina y de Stalin, y aplastó al propio Gorbachov, contumaz sin remedio, que siempre se sintió satisfecho de su obra pese a ver el resultado. La Unión Soviética hecha pedazos, su riqueza robada impunemente, millones de personas sumidas de golpe en la miseria. Uno de los grandes errores de Gorbachov fue aceptar la unificación alemana sin contrapartida y permitir que la nueva Alemania perteneciese a la OTAN. Se le prometió verbalmente, un pacto entre caballeros, que la Alianza Atlántica nunca se ampliaría hacia el este. ¿Pensaba realmente que Reagan y Bush eran buenos chicos dispuestos a secundar su sueño de un mundo bondadoso? ¿Creía que, en aras de la paz perpetua, dejarían de perseguir el perenne designio americano de hegemonía universal? Reagan, seguro de que Gorbachov no respondería, incumplió el acuerdo inmediatamente, y Clinton debió de pensar que el compromiso no le afectaba. Antes de acabar el siglo XX, la OTAN llegaba a las fronteras de Rusia. Alexander Zinoviev
encarcelado en tiempos de Brezhnev, expulsado del país, privado de la ciudadanía soviética, antepuso su patriotismo a su frontal oposición al régimen y, en su artículo Una tragedia histórica, Política Exterior, volumen 5, número 22, dice: se intenta ocultar en qué ha consistido exactamente el papel de Gorbachov. Pasarán los años y la posteridad apreciará en su justo valor este papel, a saber, la traición de los intereses nacionales de su país y de su pueblo. No conozco en la historia un caso de traición comparable por su amplitud y sus consecuencias. Si los dirigentes occidentales hubieran colocado a la cabeza del Estado soviético a uno de sus propios políticos, no habría podido causar un perjuicio tan grande como el que Gorbachov ha infligido a su país. ¿Fue un traidor Gorbachov? Lo fue al menos por su insensatez, ya que estuvo de hecho al servicio de los enemigos. Jaleado en todo el mundo mientras conservó el poder, en honor de multitudes, cuando llegaba a otros países, lo que literalmente le extasiaba, fue cayendo en el limbo reservado a los estadistas que han naufragado por aspirar a unos objetivos que estaban fuera de su aptitud. Kissinger. Hace recordar otras citas de los clásicos: quien no sabe gobernar es siempre un usurpador. Carlo Bini. La mayor impostura es querer gobernar a los hombres sin tener capacidad para ello. Genofonte. Y viene a la memoria la vida de Marco Bruto, de Quevedo, quien habla de la torpeza de la bondad de Marco Bruto, que ejecutaba mal lo que pensaba bien, y añade una frase lapidaria: empezó sabio y acabó tonto. Es tan abismal la distancia entre el primer secretario general y su último sucesor que he querido cerrar este trabajo con una fábula. Recreo en la ficción un agrio debate sobre el poder entre Stalin y Gorbachov, en el que ambos pregonan sus virtudes y justifican sus actos. Ideada como epílogo del libro, esa enconada disputa, el crudo realismo del primero frente al voluntarismo y la candidez de su oponente, viene a ser una breve antología de las más firmes creencias de uno y otro.